¿Qué onda, developers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender los conceptos fundamentales para poder manejar programación orientada a objetos con PHP. Muchos me han pedido este mini curso y la idea es justamente eso, que entre todos podamos conocer cuáles son los conceptos de la programación orientada a objetos, específicamente usando PHP. Sé que les va a gustar mucho. Vamos a hacer una pequeña aplicación estilo Instagram, aunque va a ser solamente a través de la línea de comandos. Pero creo que con este ejercicio les va a quedar claro todos los conceptos necesarios para que puedan construir mejores aplicaciones web. Entonces, developers, pues vamos a comenzar con el video. Antes de comenzar vamos a revisar algunos prerequisitos para que tengas todo listo para este mini curso de programación orientada a objetos con PHP. Lo primero es que yo voy a utilizar Visual Studio Code como mi editor para hacer este video y tengo una carpeta en donde aquí ya tengo un archivo index.php. Eso es lo principal. Lo segundo es tener la consola de PHP. Entonces, si yo abro una nueva terminal y escribo php-b, vamos a ver que yo aquí tengo la línea de comandos de PHP para poder ejecutar comandos directamente desde mi terminal. Y yo voy a utilizar PHP 8.0. Tú puedes utilizar la versión que quieras de PHP, pero de preferencia te recomiendo que sí tengas la versión 8.0 porque vamos a utilizar algunas características que solamente están disponibles a partir de esta versión. Ese es el segundo requerimiento. El tercero es contar con Composer. Vamos a ponerle clear y vamos a ejecutar el siguiente comando, composer-b. Si te sale esta pantallita en la interfaz, quiere decir que tienes instalado Composer. Específicamente te recomiendo que tengas la versión 2.0 hacia adelante. Si no tienes Composer instalado, puedes todavía seguir con este curso. Sin embargo, la verdad es que yo te lo recomiendo porque un tema importante de la programación orientada a objetos es que dejemos de utilizar toda la parte de require o include para poder utilizar más terminología orientada al manejo de objetos. Entonces, yo te recomiendo que si no tienes instalado Composer, lo descargues de la página oficial Composer. Y rápido te explico, Composer es un administrador de paquetes o package manager. ¿Qué es lo que hace? Nos permite manejar y administrar paquetes adicionales o módulos adicionales para nuestras aplicaciones. Si tú has trabajado con Laravel, seguramente ya has utilizado Composer. Pero si no, al menos en este video no nos vamos a meter tanto en Composer. ¿Por qué necesitamos específicamente tener Composer para poder programar orientado a objetos con PHP? Porque nos permite utilizar un autoloader. Un autoloader es aquel que nos permite estar mapeando nuestros archivos PHP sin la necesidad de utilizar require, que es la función que necesitaríamos utilizar en caso de que quisiéramos incluir un nuevo archivo. Entonces, Composer nos da la facilidad de tener ese archivo o esa funcionalidad que se llama autoloader. Entonces listo, es lo único que necesitas para poder ejecutar y poder hacer este curso. Entonces ahora sí vamos a comenzar con lo principal. Como te decía, una de las partes iniciales que necesitamos conocer pues es este tema del autoloader, que nos va a permitir cargar nuestras clases sin la necesidad de utilizar require. Para eso vamos a abrir nuestra terminal. Y ya teniendo Composer instalado, vamos a escribir Composer init. Aquí nos va a salir una interfaz que nos va a guiar para crear un nuevo proyecto. La realidad es que no necesitamos definir ahorita todos los parámetros. Solamente vamos a ponerle aquí cómo se va a llamar nuestro paquete. Ve que tiene una sintaxis específica, es decir, vendor-name. Vendor generalmente hace referencia al nombre de tu aplicación, al nombre de tu empresa, algo que lo hace distinto a cualquier otro módulo o paquete. Imagínate tu mismo nombre de usuario. Entonces, todos los paquetes que vayas a crear con Composer pues van a tener las iniciales de tu nombre de usuario, que debería ser único. Entonces, en este caso, yo le voy a colocar vida MRR y POO de programación orientada a objetos. Aquí no voy a poner la descripción, voy a darle Enter. Me dice cuál es el autor, lo toma de mis credenciales, ok. Todo lo demás lo voy a... aquí le voy a poner Yes. Aquí hay algo muy importante que nos permite configurar este autoloader. Aquí dice add psr-4 autoload mapping
dice que vamos a utilizar este espacio de nombres. Ahorita te voy a explicar en qué consiste un espacio de nombres o namespace, como lo llamamos en inglés. Y le voy a decir que sí, ¿ok? Listo, ya me creó mi paquete y fíjate que aquí en la respuesta me dice que utilicemos namespace vida mrr-poo, ¿ok? Entonces, y que incluyamos el autoloader con require vendor autoload. Entonces, es lo único que vamos a necesitar de require para nuestra aplicación en este caso. Muchos frameworks como Laravel y otros de PHP ya te lo incluyen. Entonces realmente esto nunca lo llegas a configurar como lo hicimos ahorita. Entonces vamos a ver un poco la parte de composer.json antes de comenzar. En donde vamos a ver aquí, pues es un archivo JSON con la configuración de nuestro paquete, de nuestro proyecto. Y nos creó dos carpetas. Uno que se llama src, en donde vamos a colocar todo nuestro código. Y el otro que se llama vendor. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, hay un archivo que se llama autoload. Vamos a darle clic para abrirlo. Aquí no vamos a entender pues muchas cosas. Lo único que necesitamos conocer es que todos estos archivos que tienen el prefijo de autoload es el que nos permite poder utilizar clases o importarlas sin la necesidad de utilizar require. Entonces ya tenemos nuestro segundo paso, ya tenemos el autoloader configurado. Ahora vamos a probar nuestros archivos. Recuerdas que yo aquí tengo un index.php. Entonces aquí tengo abierto el archivo. Simplemente quiero probar pues que puedo ejecutar código PHP. Voy a abrir mi etiqueta. Aquí en las últimas versiones de PHP no es necesario cerrarla. Entonces algo tendríamos así en versiones anteriores. Pero ahora podemos trabajar de esta forma. Entonces vamos a poner un echo con un hola mundo. Vamos a ir a nuestra terminal, vamos a darle clear. Bueno, antes voy a copiar esto de require. Todavía no lo vamos a necesitar. Y voy a ejecutar mi código PHP. En este curso no vamos a utilizar una interfaz, es decir, no vamos a renderizar nuestro código en un servidor web. Simplemente vamos a ejecutar líneas de comando para poder ejecutar nuestros archivos y de esa forma aprender cómo se escribe la programación orientada a objetos con PHP. Entonces vamos a escribir PHP y luego el nombre de nuestro archivo, index.php. Aquí me dice hola mundo. ¿Cómo sé que esto sí está siendo ejecutado como código PHP? No sé, aquí le voy a poner suma es igual a 4 más hola mundo, el resultado es y mi suma. Ok, entonces voy a volver a ejecutar y me dice que el resultado es 10. Entonces sí, está cargando correctamente mi código PHP. Entonces en este archivo index es donde vamos a mandar a llamar todos nuestros objetos, los vamos a crear. Y en src es donde vamos a colocar, pues, digamos, todas las clases, las definiciones y el código necesario para hacer nuestra aplicación de Instagram mejorada. Entonces listo, ya tenemos tanto nuestra línea de comandos, nuestro autoloader, que lo único que tenemos que hacer aquí es pegar nuestro require vendor autoload. Fíjate que hace referencia a la carpeta y luego autoload, ¿ok? Y listo, ya tenemos todo listo para comenzar con los principios de la programación orientada a objetos en PHP. Entonces vamos a empezar con el primer concepto. ¿A qué le llamamos un objeto? Pues prácticamente de la misma forma que nosotros podemos llamarle objeto a la computadora que tienes a tu lado, a la pantalla, puedes llamarle a tu teclado, a una taza de café, a un pan, a un sándwich, cualquier objeto que tengas a la vista. A nosotros, independientemente del tipo de objeto que sea, pues lo podríamos referenciar como objeto. Ahora muchos cursos hacen referencia a este tipo de elementos, por ejemplo, animales, carros, etcétera, pues para poder explicar un poco el concepto de la programación orientada a objetos, pero creo que no es tan adecuado, dado que pues nadie hace aplicaciones basadas en ese tipo de referencias. Entonces, si quisiéramos meternos a un tema de programación orientada a objetos ya directamente desde las aplicaciones, imagínate que prácticamente cualquier elemento componente que tienes en una aplicación se le puede considerar un objeto. Por ejemplo, una sesión puede ser un objeto, una solicitud HTTP puede ser un objeto, un input text puede ser manejado como un objeto, un mismo string puede ser manejado como objeto y podemos tener todavía cosas abstractas adicionales. Por ejemplo,
En nuestro caso, que vamos a construir un pequeño Instagram a base de línea de comandos, pues un post puede verse como un objeto. La imagen de perfil puede hacer referencia a un objeto de tipo usuario. Los likes, como tal, podrían ser simplemente una variable de suma, en la cual cada vez que damos clic se incrementa el valor en 1, pero la realidad es que también es un objeto. Cuando alguien nos manda un mensaje, eso es un objeto. Cuando estamos abriendo uno o varios chats, son un objeto. Cuando tenemos una videollamada, estamos invocando un objeto. Entonces, una de las partes fundamentales para poder entender la programación orientada a objetos es que entiendas que todo puede funcionar como un objeto, es decir, un contenedor, un molde, una instancia, como comúnmente le llamamos, que va a tener las siguientes características. Va a tener tanto propiedades como métodos. Generalmente a las propiedades le llamamos miembros, propiedades o miembros, que son características únicas de ese objeto. Por ejemplo, un post puede tener el número de likes, un número de mensajes, puede tener una imagen, un video, tiene asignado un usuario que es el que publicó ese post. A su vez, un usuario puede tener un ID que lo reconozca a modo de sistema, un nombre, un correo electrónico, una contraseña, etc. Y todas esas características, digamos que son propias de los objetos. Al momento de nosotros de acceder a cada una de ellas, accedemos única y exclusivamente a esas propiedades, de tal forma que creamos un concepto que se llama encapsulación. La encapsulación no es más que otra cosa que crear objetos con sus propiedades y sus métodos para que solamente puedan ser llamados bajo las instancias de ese objeto. Entonces vamos a crear nuestra primera clase y nuestro primer objeto. Vamos a eliminar esta parte de suma y eco directamente en nuestro index.php y vamos a empezar con la palabra reservada class. Class nos permite crear como ese molde con el cual vamos a crear objetos. Imagínate que es como una pequeña fábrica en donde nosotros especificamos cuáles van a ser las propiedades y los métodos de los objetos que vamos a crear. Entonces, por ejemplo, le voy a poner post. Con esto ya podemos crear instancias de esta clase. Entonces, fíjate bien que al menos a mí me gusta distinguir, y muchas veces se distingue así, una clase de un método, porque tenemos la primera letra en mayúsculas. Entonces, muchas veces esa es la notación que usamos para poder identificar que estamos haciendo referencia a una clase. ¿Ok? Esta es la clase. Y ahora, ¿cómo creo el objeto? Yo voy a crear aquí, por ejemplo, mi objeto es igual a, y vamos a utilizar la palabra reservada new. Esto nos indica que vamos a crear una nueva instancia o un nuevo objeto. Los dos son sinónimos de la clase post. ¿Ok? Y listo, ya creamos nuestro primer objeto. Si yo escribo var dump y pongo mi objeto, voy a regresar a mi terminal, voy a limpiar esto y voy a ejecutar igual php index.php. Me va a decir que mi objeto es de tipo object de tipo post. ¿Ok? Entonces estoy teniendo un objeto de tipo post. Perfecto. Entonces yo puedo crear el número de objetos que yo quiera. Por ejemplo, aquí le voy a poner mi objeto 2, 3 y 4. Y no hay problema, todos van a tener las mismas propiedades y métodos que yo implemente dentro de mi clase. Entonces vamos a ver cómo definir cada una de esas. Ahora aquí vamos a utilizar una notación para especificar el alcance de esta propiedad. Por ahora solamente necesitas escribir public y luego, como estamos hablando de clases, la verdad es que me gusta ya hablar de tipado estricto. Entonces voy a ponerle string y después el nombre de mi variable. Por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3. ¿Ok? Listo, ya creamos una nueva propiedad. Ahora post tiene la propiedad ID. Vamos a crearle un método. Vamos igual a ponerle public function saludo. Y por ejemplo voy a regresar hola desde este post. ¿Ok? Entonces aquí acabamos de crear tanto una propiedad que se llama ID como un método que se llama saludo. ¿Cómo puedo mandar o invocar tanto la propiedad como el método? Si me regreso a mis objetos, voy a eliminar estos tres. Voy a quedarme solamente con uno. Yo aquí estoy creando un nuevo objeto y yo le puedo decir echo mi objeto, y para acceder a las propiedades o los métodos, guión y el signo de mayor que, y ve cómo automáticamente, al menos en Visual Studio Code,
me está autocomplementando y me está diciendo alguna sugerencia de lo que puedo utilizar. En este caso puedo utilizar ID o saludo. Ve que también los iconitos son representativos, es decir, las propiedades tienen como este icono de una llave, mientras que los métodos tienen este iconito como de un cubo morado. Por ejemplo, quiero imprimir el ID. Perfecto, entonces voy a ejecutar en mi terminal. Y me dice 1, 2, 3 y luego object. Voy a quitar el var dump. Me sale 1, 2, 3. Me está imprimiendo la propiedad de ID. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con mi objeto, flechita con saludo. Como es un método, necesita tener los paréntesis. Voy a limpiar esto. Me dice 1, 2, 3 y después seguido dice hola desde este post. Entonces ya sabemos cómo crear propiedades y cómo crear métodos. Ahora, como te comentaba, cuando nosotros declaramos métodos o propiedades o miembros, tenemos 3 tipos de alcances que podemos especificar para cada uno de ellos. Aquí yo estoy diciendo que tanto mi propiedad como mi método son alcances públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente cuando yo creo un nuevo objeto, puedo acceder tanto a la propiedad como al método cuando estoy declarando mi objeto. Podemos escribir private string id y entonces vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar de nuevo mi código. PHP index, no lo he guardado. Ahí está. Y ahora ve que me manda un error PHP porque me dice que no puede acceder a una propiedad privada llamada id. Ve esta notación porque es importante y mucha gente se llega a confundir cuando ve este tipo de notación. Aquí vamos a ver que hace referencia a su clase, es decir, post. Esta es la clase de donde proviene mi objeto. 2 puntos, 2 puntos. Esta notación generalmente va a hacer referencia a algo que tenemos dentro de esa clase. Entonces, cuando veas esta parte, post, 2 puntos, 2 puntos, siempre ten en cuenta que lo que sigue es algo que tiene esa clase. En este caso, mi variable de ID. Entonces, el error pues, es bastante obvio, ¿no? Me dice que no puedo acceder a una propiedad privada. ¿Por qué son las propiedades privadas? Las propiedades privadas tienen el alcance de solamente ser accesibles dentro de la misma clase, no cuando estamos creando un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí dice hola desde este post con ID y vamos a mandar a llamar a nuestra variable ID. Ahora, nosotros pensaríamos en escribirlo así, pero ve que aquí PHP me está diciendo que no existe esa variable ID. Para hacer referencia tanto a propiedades o métodos internos dentro de la misma clase, vamos a utilizar la palabra this de esta forma. Entonces, con la variable this, nosotros estamos haciendo referencia a la misma clase. En este caso es como si tú sustituyeras this por post y luego la flechita ID. Tú puedes mandar a llamar tanto a propiedades como a métodos siempre y cuando estén dentro de la misma clase. Entonces voy a cerrar esto, voy a ejecutar, me sigue diciendo que no puedes acceder a esta propiedad, entonces esto lo voy a comentar. Y ahora sí me dice hola desde este post con ID 123. Entonces este es el alcance que tiene colocar tanto una propiedad como un método como privado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora hacer privada nuestra función de saludo, private. Ok, si nosotros ejecutamos de nuevo, me va a salir el mismo error que dice que no puedo llamar a un método privado desde un alcance global. Es decir, no está accesible esta propiedad, más bien este método, desde mi objeto. Si nosotros de hecho quitamos esto y sacamos la flechita, ya no me da sugerencias Visual Studio Code porque no hay nada que yo pueda mandar a llamar ya que todo está privado. El tercer alcance que vamos a poder utilizar para nuestros métodos o propiedades se llama protected, pero ese ahorita lo vamos a ver. Necesitamos conocer el tema de herencia para poder utilizar protected. Entonces ya tenemos bien entendido cómo funciona private y public. ¿En qué momento deberíamos utilizar private y cuándo utilizar public? La respuesta es muy fácil. Private lo vas a utilizar en métodos que no necesiten ser accedidos por los objetos, es decir, que no sean públicos, valga la redundancia. Y los métodos públicos son los que nos sirven para poder, digamos, echar a funcionar nuestro objeto. Un objeto sin
métodos o propiedades que sean accesibles, pues difícilmente van a tener una funcionalidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, que cómo podríamos acceder a esta variable ID si es privada. Para eso hay un concepto en programación orientada a objetos que le llamamos los getters y setters. Los getters son aquellas funciones que nos sirven para obtener un valor, es decir, tomar una variable o un método privado y regresarlo a través de un método público. Por ejemplo, voy a especificar public function y generalmente los getters inician con la palabra get, seguido de el nombre de la propiedad o el método que queremos invocar. En este caso es ID, ¿ok? Entonces aquí yo estoy especificando una función pública que se llama getID. Esta función va a regresarme un string, ¿ok? 2 puntos string. Y entonces le voy a decir return this ID. Perfecto. Entonces ve que cuando estoy aquí en mi objeto, saco la flechita, ya me da una recomendación y me dice que puedo mandar a llamar al método getID. Recuerden que el cubito morado es porque estoy invocando una función o un método, y aquí en la misma sugerencia de Visual Studio Code me da información de este método. Entonces voy a mandar a llamarlo getID y ya me imprime el 1, 2, 3. Lo voy a cambiar, por ejemplo, a 4, 3, 7, 9 y me vuelve a mandar el resultado. Entonces, de esa forma podemos obtener información de al menos propiedades privadas. Generalmente los métodos privados no vamos a crear un método público para devolver un método privado. Los métodos privados generalmente están especificados para solamente funcionar dentro de la clase, para hacer operaciones en donde no necesitas exponer un método privado de forma global como lo estamos haciendo con getID. Entonces esos son los getters. Vamos a ver ahora qué son los setters. Los setters o setters hacen exactamente lo contrario. En vez de obtener un valor, hacen que podamos asignarle uno. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un setter public function, y de la misma forma que con getters, los setters tienen la palabra set y luego nuestra función, con la única diferencia de que necesitamos especificar un parámetro del valor que va a tocar. Entonces, por ejemplo, string id. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esa asignación? Vamos a mandar a llamar a this id es igual a mi variable de id. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer el cambio de el id, mi objeto, voy a mandar a llamar a setID y ahora le voy a decir que es ASD123. Entonces cuando yo imprima getID ya va a tener el nuevo ID que le acabo de asignar, ASD123. Entonces vean cómo funcionan los getters y setters, que generalmente pues son públicos. De nuevo, porque todas las propiedades, que por lo general así se maneja, deberían de ser privadas. Solamente deberían ser accedidas haciendo referencia a través de getters o setters o siendo manipuladas dentro de las mismas funciones dentro de la clase. Es decir, nunca vamos a ver este caso de mi objeto ID de esta forma, porque se supone que siempre debe ser una propiedad privada y su getter y su setter para poder modificarla u obtener el valor. Entonces, así funcionan los getters y setters. El siguiente concepto que tenemos que conocer es el constructor. Cada clase tiene un método por defecto que se llama construct. Los constructores lo que nos permiten hacer son funciones que se ejecutan cuando un objeto se está creando. ¿Esto para qué nos puede ayudar? Que por ejemplo un constructor puede tener algunas variables, puede inicializarlas, puede realizar algunos métodos antes de que todo el objeto se construya. Por eso es que se le llama constructor, ¿no? Se va a ejecutar eso cada vez que instanciemos un nuevo objeto. Entonces, ¿cómo definimos un constructor? Un constructor vamos a escribir como public function, porque al final es una función, guión bajo, y vamos a buscar por construct. ¿Ok? Vamos a darle enter. Y entonces ya creamos un constructor. Ahora, ¿cómo podemos invocarlo? Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ponerle un eco, ¿no?
Así vamos a mandar este mensaje con un print R para poder colocarle un salto de línea. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a eliminar, bueno, más bien lo voy a comentar. Pueden comentarlo o eliminarlo. Entonces aquí vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a guardar mis cambios. Voy a darle clear. Y vean el mensaje que se ejecutó. Me dice se creó un nuevo objeto post. Es decir, yo sin mandar a llamar explícitamente esta función que se llama construct, se ejecutó y ejecutó el código que tenía aquí dentro. Entonces, como podemos ver, el constructor se va a ejecutar siempre que lo definamos como público, porque se puede definir como un constructor privado y lo único que haría eso es no poder instanciar objetos. Como buena práctica vamos a inicializar variables o algunos métodos para tener listo ese objeto. Entonces no solamente nos sirve para esa parte, sino que también nos sirve para poder definir parámetros para nuestra clase. Por ejemplo, vamos a definir una propiedad privada que se llame mensaje. ¿Ok? Vamos a quitarle la asignación tanto para mensaje como ID. ¿Ok? Entonces aquí solo estamos declarando que existen dos propiedades. Imagínate que en el construct vamos a pedir como parámetro un mensaje. Vamos a decirle que también este es de tipo string. Y entonces cuando se mande a ejecutar nuestro constructor, es decir, porque estamos instanciando un nuevo objeto, vamos a llamar a this id va a ser igual a unique id. Unique id es una función que nos permite generar un id único, ¿ok? Y después vamos a decirle this mensaje es igual a mensaje. ¿Por qué estoy utilizando de nuevo esta notación y no estoy utilizando un getter o un setter? Porque estoy manipulando mis propiedades dentro de la misma clase. Entonces esto no lo podría hacer directamente cuando creo mi objeto, sino por eso lo estoy utilizando dentro de mi clase. Entonces aquí no necesito hacer llamados a getters y setters. Lo que sí podría hacer es crear un getter, public function get mensaje, que me regrese mi mensaje. Y listo, entonces ya tengo esto. Vamos a regresar a nuestro objeto porque ahorita nos está diciendo que hay un error. Aquí me dice expected one arguments. ¿Qué significa eso? Dice que encontró 0. Es decir, está esperando que le pasemos argumentos a nuestra clase. Por defecto nosotros podemos utilizar esta notación, pero cuando nosotros tenemos que incluir parámetros, vamos a tener que abrir nuestras paréntesis. Entonces aquí vamos a ver que el mismo error me está diciendo lo que necesito hacer. Un argumento. ¿De qué va a ser? De tipo mensaje, es decir, un string. ¿Qué va a ser? Este es mi primer post. Si yo coloco mi cursor, aquí puedo ver que me menciona el constructor y que me está pidiendo una variable o un mensaje de tipo string. Entonces mi objeto, voy a sacar mi flechita y ve que ya me sale tanto el constructor, mi getter y mi setter de ID como get mensaje. Voy a cerrar esto, vamos a ejecutar y me dice se creó mi nuevo objeto post, es decir, se ejecutó el constructor. Este es mi primer post. Entonces ve cómo utilizamos el constructor no solamente para poder inicializar nuestras variables, como lo hicimos aquí, generalmente es lo que se hace, sino también para poder tener más código en el momento en el que se instancia o se crea un nuevo objeto a partir de esta clase. Ahora en PHP 8 tenemos la posibilidad de ahorrarnos 1, 2 y 3 líneas de código. Podemos eliminar esto. Eliminar esto y si nosotros especificamos el alcance a nuestra variable private, por ejemplo, automáticamente nosotros estamos tanto requiriendo el parámetro como asignándosela a una nueva propiedad de tipo mensaje o que se llame mensaje. Entonces esto va a seguir funcionando en nuestro código y si nosotros sacamos la flechita va a seguir mandándome solamente los métodos públicos que tengo. Entonces, como les decía, aquí en PHP 8 tiene estas ventajas de que ya no necesitamos tampoco hacer ese triple código repetido, es decir, definir la propiedad, luego pedirla y luego asignarla. Entonces nos estamos ahorrando un paso definiendo el alcance directamente desde nuestro constructor solamente.
Entonces hasta este punto creo que vamos todo bien, pero pues no es muy recomendable hacer lo que estamos haciendo, es decir, tener todo el código dentro de un mismo archivo. Aquí estamos creando la clase, la estamos instanciando y mandando llamar a sus métodos. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica para hacer eso? Empezar a separar por archivos. A mucha gente no le gusta hacer esto, le gusta más tener todo el código en un solo archivo. La verdad es que no es una muy buena práctica. La razón es simple, porque si tú quieres reutilizar esta clase de post, no tendrías por qué tener más código que solamente la declaración de tu clase. Entonces siempre recuerda este principio de responsabilidad única, en donde una función debería cumplir solamente con una actividad específica, así como una clase debería tener tanto los métodos y propiedades relativas al funcionamiento de la misma clase. Entonces, para eso, pues es muy sencillo empezar a separar mi código en archivos. Voy a crear un nuevo archivo que, por ejemplo, le voy a decir post.php. Voy a inicializar mi etiqueta y lo único que voy a hacer es copiar toda mi clase. Lo voy a pegar y listo, ya separé mi clase en archivos. La verdad es que no es muy difícil, pero justamente vamos a ver qué sigue después de esto. Como te decía al principio, estamos utilizando Composer para poder jalar nuestro autoloader. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a hacer uso de ese autoloader. Típicamente nosotros utilizaríamos el require para mandar a llamar a nuestro post y entonces ya inicializar nuestro objeto. Si nosotros ejecutamos nuestro código tal cual está, nos va a decir PHP que hay un error porque la clase post no fue encontrada. Aquí me dice en dónde no fue encontrada, en el archivo index.php en la línea 7. Entonces si nos vamos a esa línea vamos a ver que pues sí, aquí estoy declarando mi objeto, pero pues no parece ser que haya nada relacionado para que me diga bajo qué clase o referencia tiene que crear este nuevo objeto. Lo importante de esta parte es conocer cómo maneja PHP en la práctica, en programación orientada a objetos, todo el tema de importar o exportar clases. Entonces vamos a revisar primero con nuestro post.php. Aquí ya tenemos la definición de nuestra clase, aquí todo perfecto, todo bien, pero tenemos que empezar a utilizar namespaces o espacio de nombres. ¿Recuerdan al inicio cuando inicializamos Composer que nos mandaba un mensaje de este es tu espacio de nombres o namespace? Vamos a regresar aquí a composer.json y vamos a ver aquí la estructura JSON que dice PSR-4, que es también la parte que les expliqué cuando ejecutamos Composer. Vamos a ver que aquí hay una relación. Esta es una propiedad que se llama vida_mrr diagonal pu o POO de programación orientada a objetos diagonal 2.src. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo con este autoloader es decir que tome todos los archivos que hay dentro de src y les haga una referencia a este espacio de nombres. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a nuestra clase en dónde está ubicada esta clase basándonos en esta notación. Por ejemplo, si yo quisiera decir que mi archivo está directamente en la carpeta de src, ahora lo que vamos a ver aquí es la misma propiedad que vimos al inicio cuando configuramos Composer, PSR-4. Esto lo que nos está diciendo es que para usar namespaces vamos a tomar como referencia nuestra carpeta src, que es la que tenemos acá. Pero en vez de decir que queremos utilizar, por ejemplo, nuestra clase de post, no vamos a decir que queremos src diagonal post. Vamos a sustituir ese src por nuestra URL vida_mrr diagonal POO. Aquí podríamos agregarle otra ruta, pero al final el concepto es el mismo. En vez de nosotros incluir como tal src, vamos a incluir esta ruta que coloquemos acá. Lo voy a dejar así como teníamos anteriormente para que vean el resultado. Entonces si nosotros nos vamos a post y entonces esto va a funcionar, por ejemplo, si han utilizado Java o han visto un poco la notación de Java, van a ver que tenemos los paquetes y utilizamos el famosísimo import, ¿no? Entonces realmente el import, al momento de querer especificar el paquete que queremos usar, realmente estamos haciendo una mención
a las carpetas en donde se encuentra esa clase en Java. Aquí funciona exactamente lo mismo. Entonces vamos a decirles que yo quiero que este archivo esté en el namespace y voy a utilizar vida.mrr. Ve cómo Visual Studio Code me va a autocomplementar y aquí me dice que existe o detecta esta ruta. Voy a colocarle mi diagonal invertida, POO, ¿ok? Y listo, con eso estoy diciendo que ahora mi clase de post existe dentro del namespace vida.mrr diagonal POO. Al final ve esto como si fueran carpetas. Entonces, si yo quisiera crear aquí en SRC una que diga modelos y dentro coloco mi archivo de post.php, aquí en vez de namespace vida.mrr POO tendría que agregarle diagonal modelos. ¿Ok? Entonces, véanlo como si fueran simplemente carpetas, rutas hacia nuestras carpetas. Entonces ya especificamos eso. Vamos a regresarnos a index porque me está marcando un error. Y es que sigue sin reconocer en dónde está post. Para poder decir que quiero importar esta clase de post, voy a utilizar después de este require la palabra use. Use es una palabra reservada aquí en PHP que me permite especificar una ruta en donde yo voy a encontrar pues las clases que yo quiero utilizar. Recuerden que tengo este prefijo vida.mrr-poo y vean que aquí ya me está sugiriendo Visual Studio Code dos rutas. Puedo importar la primera, la cual va a hacer que yo pueda tener acceso a todas las clases dentro de modelos. O puedo utilizar la segunda, en la cual estoy especificando la clase que quiero importar. Voy a utilizar la segunda. Punto y coma. Y vean cómo se limpió el error. O al menos mi pestaña ya no me marca que está en rojo. Voy a limpiar esto. Voy a ejecutar. Y ya me ejecuta correctamente mi código. Se creó un nuevo post. Y este es mi primer post. Entonces vean cómo estamos utilizando namespace con nuestro autoloader para poder cargar rutas o paquetes dentro de nuestro código. Esto es súper importante porque cuando empiezan a utilizar PHP de una forma profesional, van a ver que van a utilizar namespaces y también use, es decir, esta es la forma en la que nosotros, importamos nuestro paquete o nuestras clases y con namespace estamos indicando cómo lo estamos exportando. Entonces, todas nuestras clases van a tener tanto su namespace y si utilizan otra clase, vamos a utilizar un use. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio similar. Imagínate que aquí en nuestra clase de post yo estoy utilizando unique ID. Ahora, posiblemente esta sea una función que ahorita me sirva, pero si mañana quisiera cambiar la implementación para generar un ID único, lo más probable es que no sea tan eficiente que yo lo tenga aquí. Entonces, voy a crear dentro de SRC otra carpeta que se llame utils o utilidades, ¿ok? Dentro de utils voy a crear un nuevo archivo que se llame uuid.php, ¿ok? Vamos a crear una nueva clase. Defino mi etiqueta, voy a ponerle class uuid. Listo. Y ahora vamos a ver otro tipo de propiedades o de métodos. Actualmente ya vimos los públicos, privados. Todavía nos falta ver los protegidos o protected, pero hay otro tipo especial de propiedades o funciones que es más una característica. Imagínense que nosotros tenemos esta clase y yo quiero un método que se llame generate. Esto me va a regresar mi unique ID. Entendiéndose que generate aquí podríamos hacer un algoritmo o jalar alguna otra librería para generar un ID. Simplemente estoy utilizando esta función para simplificar el código. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta clase. Si yo me regreso aquí a post, podría decir esto. Voy a generar un nuevo objeto de tipo UUID. Evidentemente este no existe. Vamos a ir a UUID y primero tenemos que exportarlo. Namespace. Recuerden, vida.mrr, POO, pero este no está en modelos. La ruta es utils, ¿ok? Entonces ya con esto estoy exportando esta clase. Vamos a importarla.
En post, aquí está el import. Y entonces ya me reconoce la clase UUID. Entonces yo podría hacer esto. Tener la variable, decir UUID, flechita, generate. ¿Qué pasa con este tema? Hay una forma de generar una clase, unas propiedades, a las cuales le llamamos estáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de nosotros generar un nuevo objeto, porque realmente no vale la pena generar un objeto de una clase en la cual pues no estamos guardando información, por ejemplo, esta no tiene propiedades y no tiene más métodos que generate, es decir, no importa que generemos la clase, el método de generate siempre nos va a regresar un valor diferente por la funcionalidad que tenemos aquí. En ese sentido no tenemos una ventaja muy grande el crear un nuevo objeto. Entonces podríamos crear una función estática. Cuando nosotros generamos una función o un método estático, le estamos diciendo a nuestra clase que podemos acceder a él sin la necesidad de crear una nueva instancia o un nuevo objeto. Entonces yo puedo decir public, porque quiero que este método sea público, static function generate, ¿ok? Eso que va a pasar acá en post. Yo estoy creando un nuevo objeto, entonces esto lo voy a eliminar. Y ahora vean cómo mando a llamar a generate. Voy a escribir UUID, que es el nombre de la clase, 2 puntos. Recuerden esta notación, es decir, quiero acceder a un elemento dentro de esta clase. Y vean que me da una recomendación Visual Studio Code. Me sale generate. Este es un método el cual puede ser accesado sin la necesidad de generar un objeto. Voy a darle generate y listo. De esta forma estoy creando un método estático y no necesito generar una nueva instancia para acceder a él. Por ejemplo, cosa contraria sería que aquí pusiera echo post 2 puntos y ve que solamente me da la sugerencia de class. Esto realmente no me está diciendo nada, solamente estoy haciendo una referencia a la misma clase, pero no me da ningún método. Para hacerlo así tendría que añadir en alguna de mis funciones la palabra reservada static, por ejemplo. Y entonces ahora sí voy a regresar 2 puntitos y me dice que hay un método estático que se llama getMensaje. Evidentemente aquí la lógica me dice que no debería marcar esta función como estática, porque como estoy regresando una propiedad privada, previamente esta propiedad debe tener un valor. Entonces no tiene sentido utilizar funciones o métodos privados cuando tenemos que acceder a propiedades dentro de nuestra clase. Siempre vamos a utilizar métodos estáticos cuando esa función como tal no tenga una dependencia de un valor que solamente estemos asignando si creáramos un objeto. Entonces en este caso pues sí, evidentemente post no va a tener ningún método estático, pero mi clase de UUID sí. ¿Por qué? Porque pues no necesito crear un objeto para generar un ID único. Y entonces ya tenemos nuestro ID con nuestro método estático. Entonces hasta este punto ya vimos tanto estos métodos estáticos como también cómo importar y exportar. Y ve la diferencia de que estamos utilizando esta estructura como si fueran carpetas para ir navegando entre cada una de las clases que nosotros queremos adjuntar. Entonces ya tenemos quizá la idea básica de cómo funciona nuestras clases y cómo podemos instanciar objetos y utilizar sus métodos. Ahora vamos a ir con otro concepto importante de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Muchos cursos de programación orientada a objetos en cualquier lenguaje que tú me digas siempre usan este concepto de la herencia para explicar, por ejemplo, el tema de tus papás y tú. Tus papás te tuvieron a ti y evidentemente tú heredaste ciertas características físicas de cada uno de ellos. A eso le podríamos llamar herencia, pero ¿cómo lo representamos aquí en programación? En programación utilizamos la herencia para indicar que tenemos una clase base, digamos un esqueleto base, y a partir de ahí vamos a construir clases que toman algunas propiedades o métodos de esa clase inicial. ¿Por qué haríamos algo así? Porque, por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos una clase post, la cual podría servir de clase inicial. Imagínate que estamos creando nuestro Instagram mejorado y cada uno de los posts tiene su ID, su mensaje. Por ejemplo, vamos a añadirle la propiedad de likes. Pero ¿qué tal si mañana
queremos añadirle que los posts también puedan tener imágenes. Entonces, lo más obvio sería crear una nueva clase que se llame post imagen o image o como le quieras llamar, en la cual vamos a agregarle una nueva propiedad que se llame imagen. Le vamos a agregar su método, su getter y su setter. Y listo, ya tenemos una nueva clase. ¿Qué pasa si en 2 meses se me ocurre que mi Instagram ahora va a soportar video? Tendría que crear una clase adicional que se llamara video post o post video, el cual en vez de tener una propiedad para recibir una imagen, tenga una propiedad para recibir un video. Y así sucesivamente, es decir, tendría que crear una clase por cada tipo de post o artículo que yo quiero publicar en mi red social. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que todas las 3 clases están tomando las mismas propiedades. Tanto mi post solo con el mensaje tiene tanto el ID, el mensaje, los likes, los compartidos y los comentarios. El post con imagen va a tener las mismas propiedades y métodos, excepto por la imagen. Y el post de video va a tener todo excepto la propiedad de video, que es única de esa clase. Entonces, la herencia consiste en poder ahorrarnos ese tipo de circunstancias, en donde tenemos una clase base, la cual, digamos, va a tener las propiedades y métodos que van a compartir clases hijas en común. Y ahora sí, cada clase hija va a tener sus propias características adicionales, que en este caso es el tipo de contenido que vamos a permitirle tener. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que veas cómo podemos crear eso. Aquí en nuestra clase de post voy a crear una nueva propiedad que se llame likes. Voy a decir que esto es private y de tipo array likes, ¿ok? Entonces ya tenemos 3 propiedades, el ID, los likes y el mensaje. Vamos a crear en nuestra carpeta de modelos un nuevo archivo que se llame imagePost.php. Vamos a crear nuestra clase y vamos a definir una herencia. Vamos a utilizar la palabra reservada, extends, y después vamos a decirle cuál es la clase padre. En este caso va a ser post. Ahora, post no existe en este contexto. Primero voy a definir mi namespace, así, y luego le voy a decir que quiero importar mi clase de post. Aquí no necesito usar el use para importar la clase de post, porque como están bajo el mismo, digamos, la misma carpeta, no es necesario usar el use. Entonces, en este caso, automáticamente me detecta que la clase de post existe. Entonces, también es una de esas ventajas que tenemos, porque las clases dentro de la misma carpeta no necesitan ser importadas. Entonces, ya estamos creando una herencia en la cual ahora imagePost tiene acceso o tiene definido estas propiedades y todos estos métodos. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a crearle el constructor public function construct. Y ahora aquí viene algo interesante. Nosotros por defecto no podemos mandar a llamar al constructor de su padre, que en este caso es post. Automáticamente no lo hace, entonces tenemos que mandar a llamar a su constructor padre cuando nosotros ejecutemos el constructor de nuestra clase. Para eso vamos a escribir parent guión bajo construct. Aquí me está marcando un error. Me dice que espera un argumento y encontró 0. Recuerden que al final nuestro constructor de post está esperando un mensaje, entonces necesita haber un mensaje. Voy a pedirle acá private string. Voy a pedir que en imagePost me pases tanto el mensaje como la imagen. De esta forma, entonces cuando yo mande a llamar al constructor padre de esta clase, lo único que le voy a mandar es un mensaje. Y listo. ¿Cómo sé también que puedo acceder a los métodos que tengo en post? De esta forma, por ejemplo, voy a crear una nueva función getMensaje imagePost. Okay, imagínate que este es un método adicional que estoy creando solamente para imagePost. Y entonces quiero regresar this. Voy a sacar la flechita y ve todas las sugerencias que tengo. Evidentemente solamente tengo el constructor y este mismo método, pero me está sugiriendo mi editor más opciones. Tengo tanto getID, getMensaje, que es la función que estoy declarando, la propiedad imagen, mensaje y setID. Entonces, por ejemplo, si yo le doy getMensaje,
Ok. Voy a regresarme a index. Voy a crear un nuevo objeto. Post imagen va a ser igual a nuevo image post. Ok. Me pide un mensaje. Y por ejemplo este se llama foto de mis vacaciones en la playa. Aquí me va a pedir dos argumentos. Entonces voy a ponerle que es playa.jpg. Ok. Para hacerlo rápido. Ve cómo me importó automáticamente image post y post. Ok. Y entonces vamos a imprimir. Ve que cuando yo saco mi flechita, me saca todos los métodos a los que yo puedo hacer referencia dentro de post imagen. Vamos a ver por qué me aparecen más opciones que cuando ya creé mi objeto. Pero bueno, voy a ponerle get mensaje image post. Y listo, vamos a ejecutar acá. Vamos a analizar lo que me está saliendo. Primero me dice se creó un nuevo objeto post, que es el de mi objeto. Después dice se creó un nuevo objeto post, que es mi segundo objeto, post imagen. Yo mandé a crear el constructor en mi constructor, entonces también se está ejecutando este constructor, por lo tanto muestra este mensaje. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si copio este print R y le digo que está creando un nuevo image post? Voy a limpiar esto y ahora sí ya se ve un poco más. Se creó el nuevo objeto post, se creó un nuevo objeto image post y después se creó el objeto post, es decir, esta parte del constructor. Con esto estamos inicializando las propiedades y métodos de post. Entonces image post ya contiene también acceso a esas propiedades. Dice, este es mi primer post foto de mis vacaciones a la playa. Entonces ve cómo cuando nosotros creamos una herencia, lo que le llamamos herencia simple, es decir, solo estamos heredando de una clase, tenemos el acceso a las propiedades y a los métodos de la clase padre. Pero como les decía, no es que tengamos acceso total a todo. Vamos a regresarnos aquí a post, ¿ok? Y vamos a ver que, por ejemplo, tengo un método privado que se llama saludo. Voy a tratar de mandar a llamarlo desde image post. Aquí voy a ver que no me sale la sugerencia. Voy a escribirlo. Ya mi editor me está marcando ahí un pequeño problema porque dice que no encuentra el método saludo. Entonces voy a limpiarlo aquí en mi consola. Y me marca un nuevo error. Me dice llamado a un método privado, saludo, ¿ok? Desde el alcance image post. ¿Por qué me está marcando esto? Porque resulta que cuando nosotros declaramos métodos o propiedades privadas, solamente son accesibles dentro de la misma clase, es decir, esto no se hereda. Todo lo que es privado no se va a heredar, en este caso, a image post. Por eso es que, por ejemplo, el método saludo no me está heredando en image post y por lo tanto no tengo acceso. ¿Cómo podría ser para tener acceso a este método saludo, pero sin que pueda ser público? Es decir, sin que pueda mandar a llamarlo desde la creación de mis objetos. Aquí tampoco me sale saludo, entonces, pero sí quiero tener acceso desde image post. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo alcance a un método. En este caso ya creamos métodos privados, públicos, también propiedades privadas. Vamos a crear un método protegido. Los métodos o propiedades protegidas tienen la característica de que son privadas dentro de la clase, pero también son accesibles cuando existe una herencia. Entonces, en este caso, si yo cambio aquí a protected, function saludo, voy a regresar aquí a image post, voy a abrir mi flechita y vamos a ver que aquí ya me sale saludo. Voy a bajar acá. Vemos aquí en la derecha la descripción de este método y me dice protected. Entonces vean cuál es la diferencia entre utilizar public, private y protected, que es el alcance que tenemos. Si tú necesitas que un método de una clase padre pueda ser accedida por la clase hija que se está heredando, te recomiendo utilizar protected y no private. Usamos solo private cuando esos métodos o esas propiedades son exclusivas de esa clase y no se van a heredar. Entonces voy a ponerle aquí saludo y si me regreso a index voy a escribir echo post imagen
y ve que sigue sin salirme el mensaje porque justamente estoy haciendo que solamente sea accedido por las clases que se están heredando. Entonces en este caso estoy utilizando la función getMessagePost para poder mandar a llamar a saludo. Entonces voy a utilizar eso. Me tendría que salir aquí 2 veces. Voy a limpiar mi consola. Y entonces me dice, este es mi primer post, ¿ok? De getMessage. Hola, hola desde este post con ID, etcétera. Y después me dice, hola desde este post con ID, etcétera, ¿ok? Entonces es justamente lo que tengo que me tiene que regresar, ¿ok? Entonces, perfecto. Es así como funcionan los métodos y propiedades public, private y protected en programación orientada a objetos con PHP. Digamos que prácticamente esas son las bases de la programación orientada a objetos. Saber definir clases, saber definir el alcance de los métodos o propiedades, saber utilizar nuestros constructores para inicializar variables, hacer llamados, por ejemplo, al constructor si es que esa clase está heredando, y a partir de ahí pues ya seguir la lógica de cómo queremos implementar nuestra aplicación. Ahora sí vamos a comenzar un poco más ya con el modelo que queremos implementar para nuestra mini aplicación de Instagram para poder crear tanto usuarios como post y de esa forma, digamos, tener un concepto mucho más aterrizado a la realidad. Lo que voy a hacer aquí es un poco bajar la terminal y vamos a empezar a detallar más o menos nuestras clases. Entonces, hasta este momento tengo definidas estas dos propiedades, mensaje e imagen. Para esta función realmente no necesito get mensaje image post, la voy a eliminar, pero lo que sí necesito es un getter. Entonces simplemente lo voy a implementar. Recuerden que es un getter, entonces regreso mi variable privada. Listo, ya tenemos eso. Vamos a crear otra clase que se llame videoPost. En esta clase vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una herencia a partir de la clase post. Hasta este punto te vas a preguntar entonces si realmente vale la pena crear objetos de tipo post. La realidad es que no, porque en nuestra aplicación de Instagram tenemos tanto imágenes como videos. Las propiedades básicas las vamos a colocar en la clase de post y las propiedades específicas a cada tipo de post las vamos a colocar en su debida clase. De esa forma no estamos repitiendo propiedades y solamente estamos agregando las que son de acuerdo a cada objeto o cada clase. Entonces aquí voy a ponerle namespace. Aquí para el constructor igual voy a pedir tanto el mensaje pero también como una URL del video. Mando a llamar el constructor y le coloco el parámetro de mensaje porque es el único que me pide mi constructor de la clase post para poder inicializar ese objeto. Y le voy a agregar su getter. Listo, ya tenemos nuestra siguiente clase. Ahora sí, ya tenemos los tipos de post que vamos a regresar. Lo único que me hace falta es poder crear mi clase de usuario. Voy a crear un usuario y ese usuario va a tener la capacidad de crear un post nuevo, ya sea de tipo imagen o video. A su vez, cada post va a poder tener la capacidad de agregar un like a ese post. Pero los likes, más que ser una variable autoincremental, por ejemplo un entero, realmente en la vida real en Instagram solamente el usuario puede dar un like por post. Entonces necesitas guardar la referencia de cada usuario para contar el número de post o de me encocoras en cada post. Entonces para eso vamos a crear otro modelo que se llame user.php. Este usuario va a tener las siguientes propiedades. Va a tener igual un ID. Va a tener una propiedad que se llame post, es decir, voy a guardar un arreglo con cada post que cree. Va a tener otro arreglo que se llame followers, es decir, voy a guardar en un arreglo las personas a las que sigue este usuario. Cuando yo mande a llamar el constructor le voy a pedir 4 valores o 4 parámetros. El nombre de este usuario, su username, su correo electrónico y su password. Imagínate que vamos a hacer una pantalla de login y la primera vez pues tienes que pedirle estos datos para poder crear un nuevo usuario. A partir de ahí ya puedes hacer que ese usuario cree post o postee imágenes o videos. Voy a inicializar mis variables que tengo acá arriba, por ejemplo ID, post y followers. Aquí en este caso UUID me dice que no encuentra el tipo UUID, entonces vamos a utilizar use.
Y vamos a sacar la referencia hasta la carpeta utils y mi clase UUID. Entonces ya me reconoce esto. Y listo, vamos a crearle, por ejemplo, algunos métodos adicionales. Vamos a crear un método para poder publicar un nuevo post, así lo voy a llamar, publish. Ahora este método va a tomar como parámetro un post, pero le voy a decir que sea del tipo post. Entonces aquí solamente voy a implementar un método de arrayPush. Voy a decir que la fuente es post y quiero insertar la variable de post. Entonces vean lo que estoy haciendo aquí. Estoy pidiendo de parámetro ya un objeto de tipo post y simplemente utilizo un push para mi arreglo para que añada ese post a mi colección de posts. Vamos a crear otro getter para regresar los posts y lo mismo para los followers. Listo, ahora voy a necesitar otro método que me permita mostrar mis posts. Para esto voy a crear un for each para cada post y voy a imprimir la estructura de cada uno de esos posts. Ve que aquí estoy llamando a un método que se llama toString. Todavía no lo tenemos, pero ahorita lo vamos a implementar. El siguiente método se va a llamar hasFollower, es decir, cuando yo siga a un usuario tengo que validar primero si ya lo estoy siguiendo. De esa forma, si ya lo sigo, no lo voy a añadir, pero si no lo tengo, se va a añadir a mi lista de followers. Aquí voy a pedir de parámetro un objeto user, ¿ok? Y simplemente voy a hacer un llamado a la función de arrayFilter para hacer un filtrado por la lista de followers para buscar que el ID sea igual al que yo estoy tratando de añadir. Entonces te voy a explicar cómo funciona este arrayFilter. Va a tomar dos parámetros. El primero va a ser el arreglo en el cual yo quiero hacer una iteración. En este caso es this.followers, ¿ok? El siguiente parámetro es un callback. Para esto tú puedes crear una función normal, function, pero yo estoy utilizando una función anónima que está disponible a partir de PHP 8. Es una declaración fn y el cual va a tener como parámetro principal cada uno de los followers que estoy metiendo en este arreglo. Por eso es que cada follower le digo que es de tipo de user. Después necesito una doble flecha como parte de la estructura de mi función anónima y hago la comparación entre cada uno de los followers y su ID contra el usuario que trato de agregar y su ID. Al final, con la función de count, cuento cuántos registros hay, que debería ser solamente uno. Entonces, si esto es igual a 1, significa que este usuario que trato de agregar a mi arreglo de followers ya existe, entonces va a regresar true. Si no existe, count va a ser igual a 0 y por lo tanto va a ser diferente de 1 y va a regresar false. Vamos a hacer la implementación, pero ahora de la función de addFollower. Y de hecho, antes de continuar, realmente hasFollower no debería ser un método público. Entonces lo voy a poner como privado. ¿Por qué? Pues porque no hace falta que desde la instancia del objeto se pueda hacer uso de esta función. Esto solamente va a servir dentro de la misma clase, no con los objetos. Ahora sí, vamos a ir con addFollower. Pedimos como parámetro el usuario que queremos agregar. Creamos un condicional en donde preguntamos si este usuario ya es un follower. Después voy a crear otro condicional porque puede ser el caso en el que yo quiera agregarme a mí mismo como follower. Eso pues no existe, ¿no? No te puedes agregar como follower a ti mismo. Por lo tanto comparo si el ID del usuario que quiero agregar es el mismo al que yo tengo. Si ese es así el caso, entonces voy a mandar un echo para decir que no te puedes agregar a ti mismo como follower. Si no eres tú mismo el que tratas de agregarte, entonces ahora sí hay que agregar ese follower o ese usuario a mi lista de followers. ¿Qué pasa con el else de acá? Simplemente vamos a mandar un mensaje que diga que ese usuario ya está siguiéndote o ya es un seguidor dentro de tu lista. Aquí estoy imprimiendo el getID, pero igual y nos podríamos regresar aquí mismo en user y regresar un getter con el username. De esa forma pues sí tenemos una mejor visualización de a quién estamos agregando. ¿Listo? Por último vamos a crear una función que nos permita imprimir el perfil de un usuario. Por ejemplo, queremos visitarlo sin siquiera seguirlo, etc. Entonces, aquí vamos a crear una función estática. Vamos a pedir el usuario porque no necesitamos crear una instancia para mostrar
el usuario como tal, ¿no? O sea, podemos mandar a llamar simplemente a la clase y a este método de showProfile para que nos muestre sus estadísticas, ¿no? Por ejemplo, su nombre, cuántos seguidores tiene, el número de post que tiene. Simplemente voy a regresar un string. De esta forma vamos a imprimir la información. Simplemente en una variable le pongo nombre, obtengo el username. Profile, el número de followers y el número de post con la función count y un salto de línea para que se vea bien la información. Y listo, ya tenemos todos los métodos de mi clase de user. Lo único que nos falta, si no mal recuerdo, es este de post2string. Ahora, para ver este método les voy a enseñar otra estructura que es importante en la programación orientada a objetos con PHP, que son las interfaces, la cual no está implementada. Entonces nosotros vamos a inyectar la definición de una función en una clase, y lo característico de las interfaces es que obliga a las clases a definir esa función y a implementarla. Es decir, no solamente le vamos a decir, oye, necesitas este método, sino también te toca implementarlo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una interfase? Por ejemplo, poner un método y heredarlo. El hecho de que como solamente estamos definiendo cómo se va a llamar ese método, cada clase que utilice esa interfase tiene la libertad de hacer la implementación como más le convenga. Entonces es una ventaja si lo que quieres es que cada una de tus clases tenga ciertas características, por ejemplo, un determinado número de métodos, pero depende de cada clase la implementación de cada uno de ellos. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a crear igual un nuevo archivo. Aquí en modelos vamos a crear un nuevo archivo que se llame iPost.php. Vamos a definir nuestra etiqueta y ahora vamos a utilizar la palabra interface. ¿Ok? Simplemente en vez de poner class, vamos a poner interface. Y luego, generalmente, las interfaces tienen una cierta notación, el cual hace referencia a la I de interface. Y después, el nombre de la interfase. Por ejemplo, esta es una interfase para post. Y post. Y aquí vamos a definir cómo se llama ese método. Estoy diciendo que esta interfase tiene la definición de un método que se llama toString y va a regresar una cadena de texto. ¿Cómo vamos a usar esto ya en nuestras clases? Pues si yo me regreso a ImagePost, voy a ponerle aquí post implements y le voy a colocar el nombre de mi interfaz, iPost. ¿Ok? En este caso no me reconoce. En este caso me dice que el error es porque no está implementado. Mira, dice ImagePost doesn't implement method toString. Entonces ya estoy forzando a una clase a que implemente un método que no viene de una clase base, pero que tampoco está heredándolo de algún otro lado. Es decir, solamente le estoy diciendo que tiene que implementar un método con esas propiedades. Entonces voy a regresar acá. Voy a poner public function toString, que regrese un string. Listo, aquí evidentemente me dice que espera que regrese algo, por ejemplo, hola. Pero una vez que ya le doy el return, ya me dice que está bien mi clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente mostrar la información de cada post. Voy a crear igual una variable en donde vaya adjuntando la información como lo hicimos con el usuario. Y listo, así adjuntaríamos la información. Voy a mostrar el ID, el mensaje de cada uno de los posts. En este caso, como estoy en ImagePost, va a ser imagen y el número de likes. Aquí todavía nos falta implementar esta parte, pero al final regreso info. Voy a copiar este mismo método. Voy a irme a VideoPost. Voy a pegarlo y voy a decirle igual que quiero implementar mi interfase de iPost. Entonces vean que a pesar de que yo podría pegar toString, hago requerido, o es como si le dijera a esta clase que con una interfaz necesito que tenga exactamente ciertas características para que pueda ser implementada la interfaz. El cómo le pongas el código o qué hagas y si es diferente en cada clase no me importa, pero sí debe tener el mismo nombre. Entonces, en este caso va a cambiar todo excepto el video, ¿ok? Y listo, entonces ya tengo mis dos métodos implementados. Como te decía, nada, nos falta este método de getLikes, pero ese va a venir acá en post, porque es una propiedad que todos los posts, independientemente de que sean de imágenes o de video, van a tener.
Vamos a empezar con las implementaciones. Lo que necesito es primero nuestro getter. Dado que nuestra propiedad likes es privada, no podemos heredarla a image post y video post. Entonces tenemos que crear un getter para devolver el número de likes. Entonces devuelvo todo el arreglo y simplemente en el toString utilizo el método count o la función count para contar el número de likes. Pero todavía me falta implementar cómo agregar los likes. Entonces voy a crear ese método. Yo voy a pedir de parámetro un usuario y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con followers. Para poder agregar un like voy a necesitar primero validar que existe ese usuario en ese like. Si ya existe el usuario, generalmente en la aplicación de Instagram, si tú le das like a un post, digamos que te agrega el like, pero si lo vuelves a dar clic, te quita el like. Entonces vamos a hacer esa implementación. Voy a crear este método que se llama checkIfUserLiked para devolver true o false. Aquí voy a ponerle que esto es booleano. Y entonces lo voy a poner como protected, simplemente para que vean que aquí puedo definir protected y image post y video post tengan acceso a esta función. No vamos a hacer más implementaciones, simplemente si quisieras agregarle más funcionalidad y quisieras reutilizar esta función, pues para eso le estoy poniendo protected. Pero sigue siendo privada, es decir, que los objetos no tienen acceso a este método. Entonces voy igual a utilizar un array filter para buscar en cada like y ver si existe ese usuario. Así que diría la implementación de nuestra función. Ahora chécate que aquí ya no estoy utilizando una función anónima. Puedes utilizarla, pero esta es otra forma de hacerlo. Estoy igual mandando a llamar a arrayFilter. El arreglo en donde va a buscar es en mi arreglo de likes. Y ahora fíjate que aquí hay una estructura un poco diferente. Estoy mandando a llamar igual una función anónima, pero no de flecha, por así decirlo, en la cual tengo un parámetro con cada uno de los likes. Este objeto todavía no lo tenemos, lo vamos a definir ahorita, una clase de tipo like, pero ve esta parte por si te llegas a confundir. Cuando nosotros estamos utilizando un callback de este tipo, en el cual estamos dentro de una función y necesitamos pasar un callback, digamos que aquí PHP maneja el alcance o el scope de las variables de una forma un poco extraña. Entonces nosotros tenemos que inyectar dentro de este callback las variables que yo quiero utilizar que estén fuera de este scope. En este caso es mi variable de user. Por sí solo la función no va a reconocer que existe user porque su alcance o su scope es muy cerrado. Entonces por eso utilizamos la palabra use como si estuviéramos importando, pero solamente nuestra variable. De esa forma, dentro de esta función tenemos acceso al objeto user y por lo tanto podemos acceder a sus propiedades o métodos. Ahora, este objeto like lo voy a comparar porque va a tener una propiedad, un método que se llame getUser y al final esto me va a regresar un objeto de tipo user y por lo tanto voy a poder extraer el ID. Si estos son los mismos, voy a agregarlo a mi resultado de found y al final regreso count. Si hay uno o más, es que ese usuario ya le dio like a ese post. ¿Ok? Entonces vamos a implementar antes de seguir esta clase de like. Vamos a ir a modelos, like.php. Lo único que voy a recibir aquí es que en el constructor voy a requerir un usuario de tipo user. Así va a quedar. Tenemos que importar con nuestro namespace modelos, más bien exportarlo y como están en la misma carpeta no hace falta utilizar use y solamente necesitamos un getter. Listo, es lo único que necesitamos para que nuestra clase de like funcione. Entonces nos vamos a regresar aquí a post y vamos a ver que ahora sí like ya lo identifica, getUser también y a su vez como nos devuelve un objeto user podemos acceder a getID. Vamos ahora sí a implementar addLike. Vamos a comenzar con el condicional, vamos a checar si el usuario ya le dio like a este post. Si ya le dio like vamos a mandar a llamar un método que se llame removeLike, al cual vamos a implementar ahorita. La función de removeLike igual va a ser un arrayFilter, pero aquí igual voy a utilizar una función anónima de flecha en la cual simplemente voy a hacer que me devuelva en thisLikes aquellos elementos donde el ID de cada like, es decir, del usuario de cada like, sea diferente al que yo estoy colocando en mis parámetros. De tal forma que entonces like va a tener todos los elementos menos el like de la persona actual
que ya le dio like. Entonces va a quitar ese like y si no existe el usuario, entonces va a agregar ese nuevo like. Entonces primero creo un nuevo objeto de tipo like, el cual me pide un usuario. Le voy a insertar el usuario y utilizo ArrayPush para agregar este elemento dentro de mi arreglo de likes. Y listo, ya tenemos esas funciones. Parece ser que ya tenemos todo. Lo único que nos falta entonces es, pues, digamos, ejecutar nuestra mini aplicación. Entonces voy a eliminar todo esto. Como les decía al principio, la idea es aprender a utilizar la programación orientada a objetos, no tanto construir las interfaces. Entonces todo el procesito lo vamos a hacer directamente con nuestra terminal. Entonces vamos primero a crear algunos usuarios. Por ejemplo, voy a crear el primer usuario que se llame Marcos. Voy a crear este usuario de tipo user. Aquí no existe. Listo, ya agregué la referencia y me pide user 4 argumentos. Entonces me va a pedir tanto el nombre como el username, el correo y una contraseña. Aquí le voy a poner 1, 2, 3. ¿Ok? Listo, voy a crear otros 3 usuarios. Listo, ya creé mis 4 usuarios, Marcos, Lena, Omar y María. Imagínate que entonces yo mando a crear este nuevo usuario cuando ellos se loguean y crean su primera cuenta. Entonces ya tengo mis objetos de tipo usuario. Ahora imagínate que el usuario Marcos va a crear un nuevo post de tipo imagen. Entonces primero voy a definir el post. Imagínate que elige la imagen pues desde su celular, desde su carrete, le pone una descripción, etc. Ese es un objeto que voy a crear. Por ejemplo, este es un nuevo objeto de tipo ImagePost, el cual me pide una descripción o el mensaje de mi post y la imagen. En este caso es la URL. Voy a crear un post para cada una de las personas o usuarios que acabo de crear. Y listo, ya tengo los 4 posts. El post de Marcos es de tipo imagen, el de Lena y Omar de tipo video y el de María de tipo imagen. Ve cómo estoy creando tanto los usuarios como ahora los posts. Ahora sí necesito crear la interacción. Vamos primero a publicar cada uno de los posts. Ve cómo estoy utilizando para cada usuario el método publish, que es el que definimos para poder publicar un nuevo post. Y ve que la lógica de negocio, en este caso un usuario publica un post, se sigue de la misma forma en la estructura de programación orientada a objetos. El usuario publica un post. Entonces ve cómo la programación orientada a objetos no solamente se trata de crear clases, sino también de acomodar los métodos de forma correcta para que también la lógica de negocio o las historias de usuario que vayas a crear en el diseño o la arquitectura de tu aplicación sigan la misma lógica a nivel de código y no se quede solamente en esa parte de diseño. Entonces, ya que cada uno de los usuarios publicó sus posts, vamos a empezar a añadir likes. Por ejemplo, en el post de Marcos va a añadirse el like de Elena y también el like de Omar. Entonces este post ya debería tener 2 likes. Al final vamos a mostrar, digamos, el estatus o a mostrar con uno de los perfiles para que vean cómo queda la información. Para el post de Elena, las 4 personas añadieron su like, tanto Marcos, Omar, María y Lena, porque un usuario le puede dar like a su mismo post. Para el caso del post de Omar, simplemente Lena y María le van a dar like. Y por último, para María, todos los demás usuarios le van a dar like, excepto la misma María. Entonces, repasemos un poco las acciones, ¿no? Creamos nuestros usuarios. Después, cada usuario crea su propio post. Cada usuario publica ese nuevo post. Y después vienen los likes. Al post de Marcos le da like Lena y Omar. Al de Lena le dan todos los demás usuarios like. Al de Omar solamente 2 personas y al de María 3 personas. Por último vamos a hacer la actividad de followers. Por ejemplo, Marcos va a añadir un nuevo follower que es Lena y Omar. Lena va a añadir de follower a Marcos. Y María va a añadir de follower a Marcos, Omar y Lena. En este caso, Omar no tiene ningún follower. Y listo, ya tenemos todas las actividades. Ahora lo único que nos hace falta es mostrar cuál es el estatus actual. Imagínate que le picas en la fotito o en el nombre de esa persona, entonces te sale su perfil. Voy a utilizar el método estático que colocamos en nuestra clase de user, showProfile, para mostrar cada uno de los perfiles. Entonces vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar php index.php. Me sale un error, dice que no encuentra iPost y es que creo que no le pusimos un namespace, entonces vamos a ponerle.
Listo, vamos a ver si limpiando esto y ejecutándolo me salen otros errores. Me dice property post likes no debe ser accesado antes de inicializarlo post 40. Esto es porque aquí en el constructor nos hace falta inicializarlo, entonces likes es igual a un arreglo vacío. Me dice get username en user.php. Aquí me dice que no encuentra la propiedad getUsername. Estoy viendo aquí en Show Profile, línea 73. Y vamos a decirle username, así, sin llamar a la función. Listo, ya me imprimió sin ningún problema. Entonces vamos a ver la información. Voy a darle clear de nuevo. Aquí me sigue marcando un warning, línea 68. Ok, entonces voy a ponerle username. Creo que ya, ok. Listo, aquí empieza toda la ruta de nuestra aplicación. Entonces me va a decir, se creó un objeto de tipo ImagePost, que a su vez es de post. Ok, ImagePost, post. Exacto. Y después vamos a ver, el usuario Lenis ya es un follower. El usuario Omar Pozos ya es un follower. Ok, entonces hay algo aquí en mi lógica de followers que no me está dejando añadir a mis followers. Entonces me faltó el signo de exclamación, es decir, si no es un follower, asegúrate que no sea el mismo usuario y agrégalo. Si ya es un follower, manda el mensaje perfecto. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Ahora sí, se crean los objetos. Se creó un nuevo objeto. Ahora sí, vamos a mostrar los perfiles. Nombre, videmrr, tiene 2 followers y un post. Si yo me voy acá a Marcos, lo sigue Lena y Omar. Entonces está correcto esta parte. A Lenis tiene un solo follower, que es Marcos, tiene un post. A Omar Pozos tiene 0 followers, pero tiene un post. Y María tiene 3 followers. ¿Qué pasa si María postea más de un post? 2, 3, 4 posts, ¿ok? Voy igual a limpiar esto. Y me dice que María tiene 4 posts. Entonces sí está contando correctamente el número de posts que tiene cada usuario. Por último, para ver la información de cada post, voy a escribir printr. Voy a imprimir con el método toString la información de cada uno de esos posts. Voy a limpiar esto. Voy a imprimir y aquí tenemos un poco más de errores. Dice ImagePost. Vamos a ir acá. Línea 21. Aquí tenemos dos opciones. Yo estoy mandando llamar los métodos. Entonces podemos hacer una concatenación así. Y de esa forma ya no vamos a tener problemas con que se interprete que es una variable cuando realmente es un método. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar esto. Video post ahora. Y supongo que es lo mismo. Entonces voy a copiar esto. Lo voy a pegar y solamente voy a cambiar que esto es un video. Perfecto. Vamos a limpiar de nuevo. Y ahora sí, vamos a regresarnos acá. Entonces vamos a ver aquí los perfiles. Perfecto. Solo María tiene 4 posts y 3 seguidores. Y vamos a ver cada uno de los posts. El primero es de Marcos. El mensaje de vacaciones en la playa con mi amorcito. Imagen. Y tiene 2 likes. Eso está bien porque al post de Marcos le dieron like 2 personas. Al post de Elena le dieron like 4 personas. Aquí está correcto. Al de Omar 2 likes. Y al de María 3 likes. Entonces ve cómo así de fácil podemos organizar la información y la lógica de negocio de una aplicación utilizando la programación orientada a objetos. Esto no significa que esta aplicación no pudiese hacerse sin programación orientada a objetos, pero ve que al momento de ejecutar o utilizar nuestros objetos basados en clases con sus métodos y propiedades, pues la lógica tiene mucho más sentido, ¿no? Aquí el tema del negocio se ve no solamente en cómo nosotros acomodamos cada uno de los métodos, las clases, los arreglos, etcétera, sino que a nivel visual puedes tener una idea de qué es lo que está pasando. Evidentemente aquí no hay una interfaz gráfica, pero bueno, la idea es que teniendo una maqueta o un esqueleto como este, pues lo de menos es que construyas la interfaz y que en vez de presentar los datos en una terminal, lo presentes en un sitio web. Pero bueno, al final la lógica va a ser la misma. Así la representes en una terminal, en un sitio web,
en una aplicación de escritorio, ve que puedes reutilizar la programación orientada a objetos porque prácticamente las actividades son las mismas sin importar el medio en el que la vayas a presentar. Entonces, espero te haya gustado este pequeño curso como introducción a la programación orientada a objetos en PHP. Espero que hayas entendido algunos de los conceptos más importantes y sobre todo que tú empieces a crear tus aplicaciones o a transformar las aplicaciones que tienes actualmente utilizando este paradigma. Hay muchísimos beneficios y como lo vas a ver poco a poco, conforme te vayas adentrando más en pensar en un paradigma orientado a objetos, vas a ver que se te hace mucho más fácil poder construir este tipo de aplicaciones, las cuales si mañana necesitas otra aplicación que requiera un objeto de tipo post, no tienes que andar copiando todo el código revoltoso entre tus archivos, sino que solamente tienes que agregar esta clase. Si requieres añadir más funcionalidad, probablemente vas a crear una clase, el cual herede esta, y así sucesivamente vas a ir creando tu propia galería de clases que tienen el propósito final de que puedas reutilizar el código sin la necesidad de que cada vez que empieces un proyecto lo empieces desde cero, empieces a planear tus clases, tus métodos y propiedades. Si ya las tienes en algún otro proyecto, vas a ver que es extremadamente sencillo reutilizar este tipo de clases. Y obviamente cuando empieces a utilizar patrones de diseño de buenas prácticas para todavía extraer más tus clases y hacerlas todavía más reusables, se hace al final muchísimo más fácil programar. Entonces, espero te haya gustado este pequeño curso. No dudes en dejarme tus dudas y comentarios. Si te gustó, si hubo alguna parte que no la entendiste bien, si a lo mejor hubo un concepto que te confundió y quisieras que te ayude, déjame en la parte de los comentarios. También no te olvides que está mi servidor de Discord por si tienes dudas de este u otros videos y cursos, en los cuales pues toda la comunidad aquí del canal estamos para ayudarte, para que sigas aprendiendo y que todos te podamos ayudar. Entonces, si quieres dejar más dudas o comentarios, te invito a que te suscribas a mi servidor de Discord, es totalmente gratis. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal si no lo han hecho. De esa forma me voy a dar cuenta pues que les gustó este video y que les gustaría ver más ejemplos o aplicaciones un poco más ya reales utilizando este paradigma orientado a objetos. Además que pues le ayudan al algoritmo de YouTube para que me siga recomendando con más developers. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y bueno developers, si no hay nada más, eso es todo de mi parte. Nos vemos la próxima.